El octavo día. Existen muchos misterios en la Biblia y precisamente el octavo día es uno de ellos. Sin embargo, de una manera consciente o inconsciente, diríamos, tanto los judíos como los romanos, babilonios, gentiles, los celtas y otros pueblos de la antigüedad lo celebraban o lo usaban. Y hasta hoy día una cantante colombiana, en modo de blasfemia, lo menciona en una canción. Tampoco el Señor lo ocultó, sino que al contrario, lo menciona de varias formas, como lo veremos más luego. Dicho misterio viene desde el principio de la creación, puesto que en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31, nos dice que en el sexto día el hombre fue creado, varón y hembra los creó Dios. Sin embargo, más adelante nos dice que cuando el Señor ordenó a Adán a nombrar los diferentes animales, ponerles nombres, notó que también éste necesitaba pareja, al igual que los animales. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y ahí es donde entra el misterio, puesto que por lógica Adán no le puso nombre a los animales en un solo día normal. Ni Dios trabaja deprisa ni desordenado. Se supone que se llevó un tiempo de horas diferente a los primeros 7 días de la creación, ya que ese tiempo de duración dependía de Adán y no de Dios. Aparte del proceso de tiempo que el Señor usó para de la costilla de Adán sacar a Eva, que incluso le mandó un profundo sueño. Génesis capítulo 2, versículo 20. Y aunque dice la palabra que el Señor descansó el séptimo día de toda la obra de su creación, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 2, eso es entre comillas, puesto que debido al impasse de desobediencia que ocurriría más adelante, ya el Señor sabía que todavía quedarían cosas por concluir. Por eso cuando Cristo vino, confirma que tanto Él como su Padre trabajaban y seguían trabajando, trayéndole esta afirmación, conflicto con los judíos de la ley por el séptimo día de reposo tradicional. Éxodos capítulo 16, versículo 26, Juan capítulo 5, versículo 17. Partiendo de que ese octavo día tuvo un tiempo diferente a los otros y por eso el Señor no lo enumera como los demás días, ya que estaban concluidos, pero ese octavo día no estaba concluido del todo por varias razones y una de ellas era que el Señor sabía que el primer hombre, el Adán terrenal, caería en pecado, como ya lo he mencionado, y que un futuro nacería el segundo Adán, que es el Cristo del cielo, redentor perfecto, tal como se lo había explicado anteriormente en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 45 al 47. Por eso, ese octavo día viene dado en dos vertientes. El octavo como tal, cuando crea a Eva, y el primer día de la semana, el inicio, el nuevo comienzo de la creación, cuando resucita a Cristo, tal como lo dice Mateo capítulo 28, versículos 1 al 2, que fue un día después del día séptimo tradicional de reposo. Y el mismo Cristo le dio la pista a sus discípulos cuando se les apareció 8 días después, Juan capítulo 20, versículo 26. Cuando Noé, el Señor empezó a dar las primeras pistas de ese octavo día, puesto que él era el octavo junto con sus 7 familiares que se salvaron en el diluvio, segunda de Pedro 2:5. Luego con el pacto de la circuncisión al octavo día que hizo con Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 12. Y obviamente ya los judíos tenían sus fiestas establecidas y una de ellas era el octavo día, en Nehemías capítulo 8, versículo 18, con la elección de David, que era el octavo de sus 7 hermanos, el menor, primera de Samuel 16, 11. Desde ahí empezó a dar pista de ese octavo día. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, que es la resurrección de Cristo, y con la manifestación del Espíritu Santo, es decir, contando 40 días, cuando Cristo duró apareciéndosele a los discípulos, más 10 días después de la manifestación del Espíritu Santo, es decir, 7 sábados corridos. 7 por 7 da 49 días, más el día 50 es el primer día de la semana. También esos 50 días son similares a los 50 años de jubileo
Levíticos capítulo 25, versículo 8, y el cual el mismo Cristo lo confirmó cuando abrió los rollos del profeta Isaías, que en ese momento se había cumplido esa profecía delante de ellos. Eso fue un momento emocionante. Ese último jubileo extendido, el cual es el año agradable al Señor, Isaías capítulo 61, Lucas capítulo 4, versículo 21, también sabemos que el Señor en Génesis a los días de la semana los nombró por números, pero para asuntos religiosos los judíos los tienen por números y nombre, empezando desde el domingo como el día primero hasta el sábado como el día séptimo. Es bueno aclarar que los días de la semana para los gentiles empieza el lunes con el número 1 y sucesivamente con los demás días hasta llegar al séptimo, el domingo, tal como nos los enseñaron en la escuela. Para la época de Jesús ya los romanos usaban la semana de 8 días, señores, oigan esto, puesto que dividían según ellos las 192 horas del ciclo de tiempo llamado Nundinum entre las 24 horas, dando como resultado la semana de 8 días, las cuales nombraron primeramente por las letras del alfabeto, empezando lógicamente por la A. A ese octavo día le denominaban el Nundinae, que era el día para los negocios, el comercio. Pero más luego Constantino, el emperador romano, en el año 321 después de Cristo, normaliza la semana a 7 días y los nombra con nombre de dioses paganos, siendo el domingo, como se conoce hasta hoy en inglés, Sunday, día del dios Sol. En latín, el domingo es Dies Dominicus, día del Señor, Apocalipsis 1:10. Y eso, señores, oigan esto, que yo sé que la mayoría no lo saben. En el 1990, oigan, en esta década, en este siglo, se hicieron aprestos, intentos por volver a convertir la semana en 8 días, de nuevo para hacerla más productiva. Y como el pichón es un imitador, también el anticristo lo enumeran como el octavo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10 al 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. En conclusión decimos que el séptimo día, el milenio, el descanso futuro de Dios, según Hebreos capítulo 4, versículos 4, 5 y 9, no será un reposo total, ya que dice Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 18, que los que hayan sobrevivido de las naciones de Armagedón tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos y el que no lo hicieran serán malditos y serán pecadores, puesto que Cristo reinará con buenos y malos al punto tal que luego de los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, el pichón será suelto de nuevo y engañará una vez más a las naciones y combatirán de nuevo contra Jerusalén, aunque parezca mentira, segunda guerra de Gog y Magog, eh, ya con el pichón involucrado en dicha guerra, y descenderá fuego del cielo y el pichón será arrojado al lago de fuego, donde estarán el anticristo y el falso profeta. Y ahí entonces empieza el juicio final, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 15. Decimos entonces que el Señor establece 8 días de reposo. Óiganlo bien, 8 días de reposo. Levíticos capítulo 23. Uno semanal del séptimo día, tradicional futuro, el milenio. Y para cada una de las 7 fiestas anuales, judías y proféticas a la vez, uno también para cada una de ellas. Decimos entonces que faltan por cumplirse los reposos de la quinta fiesta, la cual es la de las trompetas, cuando ocurre el rapto, las bodas del Cordero. Ahí será un reposo, señores, porque los que se salven ya no van a tener problemas. El de la sexta, que es la de la expiación, el día del perdón de los pecados para los judíos de la gran tribulación, cuando el Señor los reúna de los 4 puntos cardinales de la tierra, enviando a sus ángeles a elegir sus escogidos, Mateo capítulo 24, y que los salvos de ambos reposos, lo de las trompetas y lo de la expiación,
Se juntarán en la fiesta de la semana tradicional de la creación y de la ley, señores, que equivaldría al milenio terrenal, la de los tabernáculos con Cristo gobernando. Luego, las fiestas del primer día y el octavo día, las cuales vendrían siendo igual a la sumatoria de todos los salvos, gentiles y judíos, de las fiestas anteriores, la del primer día para los gentiles y la del octavo día para los judíos, supongo yo, que serán los últimos en ser salvos por promesa. Y a la vez, ese octavo día es el día sin final, cuando descienda la nueva Jerusalén y venga la perfección, el tabernáculo de Dios morando con los salvos, con los hombres, y el Cordero su lumbrera cuando haga todas las cosas nuevas. Apocalipsis capítulo 21. Notemos que siempre se menciona la expresión cada cosa en su tiempo en Levíticos capítulo 23 y haga todas las cosas nuevas en Apocalipsis capítulo 21, como decía, y enjuague Dios toda lágrima de vuestros ojos, puesto que dice el Salmo 56:8, que el Señor guarda cada lágrima derramada por los justos en una redoma, señores. Algo emocionante. Es decir, tiene un ángel encargado de eso. Así que podemos consolarnos siempre en el Señor, sabiendo que cada lágrima derramada no es en vano. Tenemos un Señor Dios justo y todopoderoso que todo lo ve y todo lo puede. Amén.